Vamos a leerlo todos juntos. Y la palabra de Dios dice: cuando toda la gente hubo acabado cruzar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, en medio de Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las que pasaréis con vosotros, y levantadlas en lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vuestros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel. Para esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio de Jordán, como Jehová lo había dicho, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron de ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca pararon en medio del Jordán hasta que hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Pueden tomar sus asientos. Tengamos una palabra de oración, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta mañana, en esta tarde, por la oportunidad de estar juntos, pero sobre todo de reunirnos con libertad para poder alabarte y poder abrir tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú quien nos dirija el día de hoy, que sea tu Espíritu el que nos hable, que sea tu palabra la que consuele y conforte nuestros corazones, pero también la que ponga retos delante de nosotros para hacerte cada día mucho más agradables. Bendícenos, dirígenos, y que sea tu palabra, Señor, la que cautive nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aquellos que han tenido la oportunidad de viajar en avión, espero que recuerden la primera vez que viajaron en avión. Ese primer momento donde arrancan las turbinas y uno sabe que el avión va a despegar y que uno se tiene que estar derechito, ¿no? Ya saben que tiene uno que estar derechito porque eso es seguridad. Y empieza el avión a avanzar y empieza uno a agarrarse de lo que puede porque uno no sabe lo que va a pasar. La primera vez que viajé en avión así fue. Y para desfortuna mía hubo turbulencia. Así que imaginen ustedes el primer viaje y luego pero turbulencia en serio. De esas que el piloto, el capitán habla y dice: vamos a pasar por una zona de turbulencia, todos tranquilos y casi agárrense donde puedan. Y luego el aterrizaje, ¿no? El aterrizaje siendo tan complicado también, pues a mí me espantó, debo ser absolutamente honesto. Así que bajé del avión casi a besar el piso y a dar gracias a Dios que había finalmente llegado. Mucho tiempo después, en una conferencia, escuché a un predicador decir una verdad bíblica que es fundamental que conozcamos. Y es el hecho de que cuando el Señor tiene un plan y un propósito para ti, nunca te va a llamar antes. Y entonces yo dije, claro. La siguiente vez que me subí a un vuelo de avión, dije, yo no he terminado el plan que Dios tiene para mí, así que no va a pasar nada. Casi les iba a decir a los demás, tranquilos, el vuelo va a llegar bien. Aquí vengo. Así que empecé a enfrentar la vida con esa convicción, con ese planteamiento.
el Señor me eligió y como el Señor me eligió, envió a Jesucristo para rescatarme y como el Señor me rescató, yo voy a ser salvo. Lo peor que puede pasar es lo mejor que me puede pasar. El avión se puede caer y me puedo morir y entonces, siendo lo peor que puede pasar, es lo mejor que me puede pasar porque entonces estaré en la presencia del Señor. Y entonces hace sentido las palabras de la Escritura. Todas las cosas colaboran a bien. Ojo, solo que el texto dice que a los que aman a Dios todas las cosas colaboran a bien. Y entonces uno empieza a enfrentar, o uno debe empezar a enfrentar la vida de una manera completamente diferente. ¿Quiénes somos? ¿Qué vamos a enfrentar? ¿Con qué lo vamos a enfrentar? ¿Y cuál es el resultado? Es algo que en nuestras mentes y en nuestro corazón tienen que estar absolutamente claras. Me permitiré hacer una cosa que normalmente no hago. Cambiar el texto del cual iba a predicar. Normalmente no lo hago, pero esta vez lo voy a hacer. Creo que el Señor tiene un mensaje para nosotros importante en esta historia que seguramente muchos de ustedes conocen y que ahorita leeremos una porción, que tiene que ver cuando David mata a Goliat. 1 Samuel capítulo 17. Es un texto que para muchos es un texto controversial, porque para muchos la parte de que haya un gigante no es como lógico, parece que es mitología. Para muchos otros parece que este asunto de que un hombre derrote a un gigante con una piedra, pues también es mitología. Desde la perspectiva teológica, evidentemente todos los textos bíblicos son, por un lado, inspirados por Dios, pero por el otro lado tienen una enseñanza importante para nuestra vida. Más allá de que tú pienses que la historia es real o no es real, desde la perspectiva teológica y de inspiración teológica, este texto existe porque el Señor quiere enseñarnos algo y quiere decirnos algo. Y entonces lo que nosotros encontramos en el texto es que los filisteos, que acuérdense ustedes que en el libro de los jueces Sansón no derrota completamente a los filisteos llegan a la época de los reyes porque en los jueces no se acabó esa nación. Llegan aquí y están en guerra y están en batalla contra el pueblo de Israel. Pero resulta, dice el texto al principio, versículos primeros, dice: los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damián. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Evidentemente espero que muchos de ustedes conozcan la historia, pero en resumen, resulta que hay un filisteo que es un hombre muy alto, que en los términos del texto era un gigante, que parece ser que la traducción de gigante era un hombre más o menos de 2 metros 60 centímetros. Si ustedes ponen junto a mí a Javier, ¿dónde está Javier? Ahí está arriba. Bueno, si ponen acá Marco, pues él es gigante para mí, ¿no? Entonces uno de 2 metros es más gigante. Entonces no estamos hablando de un gigante monumental de inteligencia artificial de 8 metros. Estamos hablando de un hombre muy grande, mucho más grande del promedio. Era una familia grande de promedio. Y entonces resulta que se sale de las filas del ejército filisteo y entonces arenga y reta a los que están enfrente. Y les dice: vamos a resolver esto muy fácil. 1 contra 1, ¿para qué nos peleamos todos? Entonces todo el mundo descansó y dijo: ok, eso me suena bien. Manden a su mejor guerrero para que pelee contra mí. Este hombre era grande, estaba estaba vestido de todo lo que necesitaba para la guerra. Y entonces dicen: manden al que sea mejor. Y entonces dice el ejército de Israel: un paso al frente, el mejor guerrero de todo Israel. Y todos dicen, volteaban a verse uno al otro y decían: pues ¿quién va? Algo así como una reunión presbiterial, ¿no, pastor hermano? ¿Quién va? Y todos volteando a ver quién será el mejor hombre que vaya y que se enfrente. Y entonces resulta que este guerrero
comienza a ofender al ejército de Israel. Evidentemente, hermanos, estamos en guerra. Hay una guerra y evidentemente no iba a decir frases verso a verso, dichas con propiedad. Todos ustedes saben que lo que estaba diciendo era insultando al ejército, insultando al pueblo, insultando al Señor. Y el ejército está espantado y están esperando a ver quién es el que iba a salir. Evidentemente todo el ejército voltea a ver a quién. Al rey, a Saúl. Era el más alto de todos. Y ese más alto de todos, siendo el rey, tendría que ser el que iba al frente de Israel. Desde aquella época, hermanos, hasta esta época, los líderes deben caminar frente al pueblo. Un líder que camina entre el pueblo, que camina detrás del pueblo, no es un líder. El líder siempre en la guerra, hermanos, en la batalla debe caminar al frente. Ojo, en la comida debe caminar atrás. Pero en la guerra, siempre el líder tiene que caminar al frente. Así que todos voltean para ver dónde está Saúl y Saúl no aparecía. Porque estaba esperando quién era el guerrero que podría enfrentar a Goliat. Así que todos están esperando eso y David, que ya en los versículos anteriores había surgido, resulta que era el menor de los hijos de Isaí, de los 7 hijos de Isaí, y como el menor, siempre al menor lo mandan por las cocas, ¿cierto? Y entonces a David, siendo el menor, le dicen, oye, llévale comida a tus hermanos que están en la guerra. Y entonces David obedece y va y lleva alimento a sus hermanos en la guerra. Pueden leer todo el capítulo 17 para la historia que seguramente muchos de ustedes conocen. Y entonces resulta que cuando llega David, escucha lo que está diciendo ese incircunciso. Porque literalmente era un incircunciso. Esa expresión era una expresión simple y sencillamente que significaba que no tenía la marca de un pueblo que creía en un Dios de las promesas. Así que ese incircunciso estaba diciendo toda clase de tropelías y toda clase de improperios en contra de Israel, pero también en contra de Dios. No olvido mencionar que el texto dice que David era hermoso, de ojos hermosos, era rubio, era precioso David. Me siento bien con eso. Y entonces David dice, a ver, ¿quién es ese hombre que está diciendo esas cosas? Y todos dicen, pues es Goliat. Y David dice, ¿y quién va a ir a enfrentar a Goliat? Y todos dicen, ¿quién sabe? Y David dice, yo voy a ir a enfrentar a Goliat. Sus hermanos dicen, estás loco. Estás chiquito, Y David dice, yo he peleado contra leones. Y entonces aquí viene un primer principio importantísimo del texto, hermanos. Este texto, si ustedes buscan en YouTube y buscan algún mensaje por ahí, van a encontrar un montón de historias que explican el texto. Hay historias, por ejemplo, que dicen, porque David tomó 5 piedras, si ustedes se acuerdan. Y entonces van a decir las 5 cosas importantes del liderazgo y valentía, honor y no sé, cada piedra. Entonces yo me imagino a David yendo al río recogiendo una piedra diciendo valentía, no, esta no me sirve, esta es valentía. No, obviamente eso no pasó. Lo que David hizo fue decir, yo voy a enfrentar a este hombre porque yo he enfrentado leones, pero ojo en algo importantísimo. Antes de que David se enfrentara a Goliat, David ya había sido ungido para ser rey. Saúl había sido desechado y David ya había sido elegido para ser rey. Samuel lo había ungido y le había dicho que él sería el sucesor de Saúl. Así que aquí hay una trampa de David. David sabe que el avión no se va a caer. Así que, ¿qué dice David? Yo voy a enfrentar al gigante. Porque la promesa es que él va a ser rey. Y como la promesa es que él va a ser rey, y Dios lo había dicho, ¿qué es lo que iba a pasar? Que iba a ser rey. Esa es la promesa.
Así que si le hubieran puesto 2 gigantes, ¿qué iba a decir David? A ver, estamos aquí en este día domingo y yo voy a ser rey dentro de 5 años. No sé exactamente la fecha, pero pongan ustedes. Así que si enfrento a estos gigantes, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a ser rey. Entonces, no va a pasar nada aquí. ¿Han visto ustedes una película de acción de esas maravillosas donde el héroe a la mitad de la película parece que se va a morir? Un día estaba viendo una película con mis hijas y mi hija la menor estaba así de, ay, no. Y le dije, tranquila, es el personaje principal, no se va a morir. ¿Estamos de acuerdo? Si a la mitad de la película el personaje está como que se muere, como que lo matan, como que lo tienen a ojo ya, le van a dar, uno debe estar tranquilo, no se va a morir. El francotirador va a fallar, la bala va a ser de plástico, una muchacha va a llegar y va a quitar el personal, algo va a pasar. Porque no se va a morir. David había sido elegido para ser rey. Así que tenía que entender quién era para enfrentar todo lo que venía por delante. ¿Te han llamado a la oficina de recursos humanos y te han dicho, a partir de hoy no trabajas aquí? Entrega tu computadora, tu gafete y entrega todo. Y entonces cuando te lo entregan, ¿qué dices? El creyente que ama a Dios tiene que salir diciendo, no me voy a morir. No me voy a morir. Que no te vamos a dar bono. Mi familia va a tener comida. Que no vas a tener no sé qué, no sé cuánto. El Señor me lo va a dar. Porque sé quién soy. ¿Van conmigo? Si del tema no es lo que voy a enfrentar, sino quién soy. ¿Y quién soy? Soy específicamente alguien que en términos lógicos y divinos no soy nadie, pero he sido elegido por el Señor. Y esa elección tiene como beneficio para mí y para los míos todas sus promesas. Todas. Así que David sabe que aunque está chiquito, y aunque está bonito, y aunque le podrían agarrar los cachetitos y hacerle así como ponerse los rojitos, él sabe que va a ser el rey. Y él sabe que no se va a morir, que no le va a pasar absolutamente nada, que Dios no va a arriesgar su plan por alguien que se arriesga a hacer algo que está dentro del plan de Dios. Esto, amados hermanos, es fundamental para una iglesia que está cumpliendo y está celebrando 50 años. 50 años de poder voltear hacia atrás y poder decir, no nos hemos muerto. Nos ha pasado esto y aquello y estuvimos a punto, pero no nos morimos. Si hay una cosa, hermanos, en la que batallamos durante la época de la pandemia, es justamente a esos hermanos que no son tan positivos y que dicen, ahora sí, la iglesia se acabó. Hay una confabulación universal en contra de la iglesia y ahora sí, la iglesia se acabó. Y entonces vienen los masones y vienen los que son, hacen esto y aquello. Y entonces hay hay gente dentro de la iglesia, hermanos, que sabe tanto de esas confabulaciones que yo digo, se me hace que están dentro del grupo. ¿Saben tanto? Que uno dice, ¿cómo saben tanto? Con todas las señales y dicen todo lo que hay. Y entonces los símbolos y el punto y el pico y la estrella y no sé qué y no sé cuál. Y uno dice, ¡wow! Pero después de la pandemia encontramos que la iglesia no se murió. Y no se murió porque es la iglesia del Señor. Y cuando volteamos a los últimos 50 años decimos, la iglesia no se murió. Bueno, perdón. ¿Por qué nos vamos a 50 años? Hace 8. Y la iglesia no se murió.
Porque somos la iglesia de Dios. Porque somos un grupo de personas elegidas por Dios. Porque hemos sido llamados para anunciar las virtudes del Señor. Y en medio de nuestras humanidades, en medio de todas las dificultades, somos iglesia de Dios. Y entonces no va a pasar nada. No estoy diciendo que no pase nada. No estoy diciendo que no enfrentemos dificultades. No estoy diciendo que no haya situaciones que parezcan tan gigantes como Goliat. Y sin embargo, quienes somos determina lo que va a suceder. Confieso una cosa. Yo no sé por qué les hago tantas confesiones a ustedes. Confieso una cosa. Un día sucedió una cosa dentro del ministerio que fue una cosa que para mí me pareció que era lo más grande que yo podría haber imaginado o hecho. Obviamente estamos hablando de una cosa chiquita, pero para mí era muy grande. Y entonces yo me fui ese día a mi cama así, todo bien. Espero que hayan tenido alguna vez esa sensación así de, literal. Me recosté y dije, ahora sí me puedo morir. Y con ese pensamiento me fui a la cama. Pasaron algunos meses y tuve que hacer un viaje, y cuando me subí al avión me acordé que dije unos meses antes que ahora sí me podía morir. Entonces me subí al avión, el avión despegó y yo dije, oh Dios mío. Y entonces sentí el deseo de predicarles a todos el evangelio, porque no quería yo tener en mi conciencia que fuera el día para mí y fuera el día para todos. No pasó, aquí estoy, por supuesto, pero saber quién eres y saber por quién has sido llamado y saber que tienes un propósito en la vida te da las herramientas para entender que pase lo que pase por delante, el Señor te va a sacar adelante. Ahora, no solamente se trata de quién eres, sino se trata de lo que vas a enfrentar. Estamos hablando de un guerrero. Estamos hablando de un guerrero que tenía todas las armas y todo el adiestramiento para poder acabar con David de la forma más rápida posible. Y los creyentes enfrentamos circunstancias similares. No es que los problemas sean sencillos. No es que por ser creyente y por ser quienes somos, entonces los problemas van a ser sumamente fáciles. En ocasiones los problemas se vuelven absolutamente complicados. Y no estoy hablando de problemas tan graves. A veces solo en casa los problemas se vuelven completamente complicados. No levanten la mano, pero alguno de ustedes tiene un hijo que puso en su puerta un letrero que dice no pasar peligro. Y uno se ríe y dice, Y cuando empieza a ser serio, el problema se pone serio. Muy serio. Seguramente has escuchado de alguien que resulta que su hija o su hijo por una diversión abrió una página de OnlyFans y tú dijiste, ay, qué bueno eso del fan, ay, qué bueno conmigo. Y cuando empezaste a entender de qué se trataba, empezaste a decir, oh, caray, caray. Y cuando de repente tu hijo o tu hija empezó a tener en Instagram 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 seguidores, dijiste, caray. Y empezaste a darte cuenta que la cosa no estaba fácil, no era sencilla. Y que empezaba a ser una complicación absolutamente seria. O empezaste a darte cuenta de cosas que empezaron a pasar en tu trabajo y te empezaste a dar cuenta que las cosas realmente eran serias. Y cuando tu firma se vio implicada en 2, 3 cosas, empezaste a temblar y a decir, esto no está bien. No estoy diciendo que la vida cristiana, por ser quienes somos, implique enfrentar cosas fáciles. ¿Se han preguntado por qué la mayoría de los pastores sufren de diabetes? Porque cuando entramos al presbiterio nos dijeron ser pastor es fácil. Y entonces en el camino fuimos entendiendo que... Y alguno no tiene diabetes, pero tiene hipertensión. Y alguno no tiene hipertensión, pero sufre del corazón. Porque los hermanos son fáciles. Porque todos somos creyentes. Porque todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. No estoy diciendo que la vida sea fácil.
No estoy diciendo que enfrentar a Goliat sea un asunto fácil, pero sí estoy diciendo que cuando somos elegidos y cuando Dios nos ha llamado, nos ha dado las herramientas necesarias para poder enfrentar eso que parece enorme y parece gigante. No hay magia en el texto, hermanos. No hay magia en la historia de David y Goliat. David dice, yo lo voy a enfrentar, y Saúl dice, que el Señor te bendiga. Y entonces Saúl, en un afán de, yo no sé si de protagonismo o de qué, dice, pónganle mi armadura. ¿Se acuerdan de la historia? Le ponen la armadura y David dice, ¿esto qué es? Soy 50 tallas más chico que esto. Dice, no, yo voy con mis piedritas y voy con mi onda. Y alguien dirá, bueno, era una cosa extremadamente simple. Puede ser que sea una cosa extremadamente simple, pero era lo que él estaba acostumbrado a usar. Y aquí es donde digo que no hay magia. Enfrentar los problemas, enfrentar las dificultades con quienes somos, no tiene que ver con que de repente aparecerá mágicamente algo en tu vida. No es que alguien te va a asaltar y en ese momento el Señor te manda a ser karateca profesional por 5 minutos para defenderte. Eso no va a suceder. No es que nos vamos a enfrentar dificultades y entonces el Señor en ese momento va a mandar algo que será absolutamente mágico y entonces resultará en algo bueno. No. Lo que te dio es una onda y 5 piedras. Eso es lo que te dio. Esto es. En la vida cristiana, amados hermanos, el Señor nos ha dado todos los elementos para poder enfrentar todas las circunstancias que van a venir por delante. La oración es un elemento fundamental que el Señor te ha dado. Y es una onda que cuando la gente la ve y cuando tú dices, yo estoy orando por eso, la gente dice, hay que orar, pero hay que hacer algo. Por eso es que, como dice la Biblia, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Eso dice la gente. Que no lo dice la Biblia, pero se lo atribuyen a la Biblia, para decir que la oración no es un elemento tan importante y tan poderoso para enfrentar la vida. Pero los que amamos a Dios y los que sabemos lo que significa la oración, sabemos el poder de la oración. Sabemos que la oración es poderosa. Y que si bien alguno lo considera como una onda inservible, en realidad es poder de Dios. Así que para enfrentar los problemas no es que algo mágico va a suceder, sino que nos ha dado los elementos y las herramientas necesarias para poder enfrentarlo. David vence a Goliat con la onda que había disparado 45,300 veces. Lo había hecho tantas veces que una vez más no iba a fallar. Si tú lo que quieres es enfrentar un problema y en ese día y en ese momento orar, te estás equivocando. Una vida de oración es una vida que te va a ayudar para que cuando llegue el momento para enfrentar el problema, entonces de verdad puedas orar. Porque has sido adiestrado o has sido adiestrada a lo largo de todos estos años para orar y para vencer en ese momento eso que el Señor permite que pase. No es que ahora sí me voy a aprender un versículo bíblico, porque tengo un gran problema. Pastor, ¿qué versículo? A mí me han dicho cosas así, Pastor, ¿qué versículo bíblico tengo que leer para ayudarme en este momento que me acaban de correr del trabajo? Y entonces tienen que recurrir a internet, ¿no? Inteligencia artificial. GPT. Como si fueras un pastor experto. Contéstame. ¿Qué versículo bíblico le recomendarías a una persona que le acaban de correr del trabajo? Y GPT te empieza a contestar, ¿no? Y entonces te da los versículos. Y entonces tú dices, ese es el que me tengo que aprender. No, hermanos. La vida cristiana no funciona así. La vida cristiana funciona cuando cotidianamente somos alimentados por la Escritura, somos alimentados con la palabra y es parte de nuestra vida. Y la hemos leído y la hemos estudiado y nos hemos aprendido el texto 455,000 veces, de tal forma que cuando viene el gigante, nosotros nos acordamos de lo que dice la promesa de Dios para nosotros. No es que en ese momento voy a sacar la Biblia y voy a recordar.
Pongamos un ejemplo. ¿Ustedes han ido manejando y han estado a punto de chocar? ¿Sí? ¿O no? ¿O nada más a mí me pasa? Yo soy el único mal chofer aquí. Y entonces, ¿quieres recordar un versículo bíblico? ¿Quieres recordar un canto? Vas a sacar la Biblia y decir, Señor, espérame 10 minutos y ahorita lo... ¿Sí? No, tienes 3 segundos para resolver el problema que estás viendo enfrente. Y te acordarás de un canto, te acordarás de un texto, te acordarás de algo que has estado repitiendo permanentemente. Nadie en medio de una circunstancia así se va a acordar de un himno bélico. Nadie. Porque no es algo que cantemos, porque no es algo que conocemos. Pero si en ese momento no te acuerdas de nada, es que no has estado siendo adiestrado permanentemente durante tu vida para que cuando llegue el momento tengas el recurso. No hay que buscar la onda y no hay que buscar las piedras, hermanos, cuando tenemos el problema. Todos los recursos que son recursos de gracia que Dios nos ha dado para ser edificados y para ser sostenidos han sido dados por el Señor. No es que va a haber un problema y entonces vamos a decir, Señor, espérame, no me dejes morir hasta el próximo segundo domingo de mes que habrá Santa Cena. Porque no has participado en los últimos 20 años, pero ese día sí tienes ganas de participar. Y entonces llegas y te dicen, pero no eres miembro de la iglesia. Ah, entonces me voy a hacer miembro de la iglesia. Pero no has pasado catecúmenos. Ah, entonces tengo que pasar catecúmenos primero. Y entonces vas a pasar un año de catecúmenos y después vas a hacer el proceso y entonces vas a participar de la Santa Cena hasta dentro de año y medio. ¿De verdad te parece coherente eso? ¿En serio te parece que usar los medios de gracia tiene que ver que tengamos el problema y una vez teniendo el problema vamos entonces a poder tomar el recurso que Dios ha dado para edificarnos y para salir adelante? La historia de David, hermanos, lo que nos recuerda es justamente lo contrario. Que una persona que parecía débil era fuerte no porque hubiera una magia en la circunstancia, sino porque era algo que había hecho permanentemente en su vida. Pero además porque era un hombre elegido para cumplir un propósito. Y lo que estaba pasando hoy y lo que podría suceder podría ser tan grave, pero no tan grave para que se muriera en el intento. Porque el Señor tenía un propósito para su vida. Hoy afirmo plena y absolutamente delante de ustedes, amados hermanos, el Señor tiene un plan para Dios, es amor. 50 años atrás nos recuerdan que Dios ha estado con nosotros. Y que lo que parece que tenemos enfrente, que es un gigante que hay que derrotar, no es ningún gigante que no pueda ser vencido con las cosas y las armas que el Señor ya nos ha dado. Que lo único que tenemos que hacer es tomar esas herramientas que Dios nos ha dado para entonces quede demostrado para nosotros mismos que otra vez hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Que no habrá posibilidad, no existe la posibilidad de que Dios es amor muera. No existe. No existe la posibilidad, hermanos, después de 50 años que Dios es amor retroceda. No existe esa posibilidad. Y no porque el diablo no lo quiera, sino porque esta iglesia es de Dios. Y los hombres y mujeres que están aquí, a pesar de todo lo que pensemos y a pesar de todo lo que creamos, somos hombres y mujeres de Dios y así es como tenemos que actuar y así es como tenemos que vivir. Y no puedo decir otra cosa más que ustedes y yo vamos a ser testigos que Goliat va a caer. Y que la iglesia de Dios va a permanecer. Y va a permanecer única y exclusivamente para su gloria. Única y exclusivamente para que recordemos que Dios sigue estando con nosotros. No hay por qué desunirnos.
No hay por qué no ser un ejército unido. No hay por qué no entender que tenemos un propósito común. Escojamos las piedras. Escojamos nuestros recursos. Y usted y yo veremos con nuestros propios ojos cómo el Señor cumple todas y cada una de sus promesas. Que el Señor bendiga a Dios es amor.